Sevilla también somos más de uno. 1:17 de la tarde, saludamos ya a los administradores de fincas que vienen como siempre con respuestas a las preguntas que ustedes nos han hecho llegar, o bien a través del correo electrónico másdeunosevilla@gmail.com, o bien en forma de nota de voz al 648 85 67 80. Saludamos a Inmaculada Pérez, que es la secretaria del colegio. Inmaculada, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Chema. Bueno, antes de escuchar a nuestros oyentes, ¿estáis, Inmaculada, recibiendo muchas consultas de las comunidades con calefacción central ante la llegada del frío, que parece que ha llegado antes de ayer, y es verdad? ¿O es una instalación poco frecuente en Sevilla y en Andalucía, en esta parte de España? Nosotros aquí en esta parte de España no tenemos tantas consultas como en la parte de mitad de España hacia el norte. Aquí las calefacciones centralizadas no son la mayoría las que están en las comunidades. Normalmente son calefacciones propias de cada particular. Uh-huh. No hay calefacción central en la mayoría de las edificaciones. En las nuevas pues ya se está implementando, pero no es lo normal, Chema. Uh-huh. Y aquí desafortunadamente no nos llueve, y como no nos llueve estamos todavía con un sol espléndido, con lo cual todavía el tema del frío, como tú dices, lo hemos tenido puntualmente a ratitos y todavía no nos ha llegado. Bueno, pues ojalá que llueva a partir de mañana, que llueva lo más grande, que nos hace falta. Ojalá. Efectivamente, bueno, efectivamente, en eso está. Sí que vamos con las preguntas de nuestros oyentes. Vamos con el correo de Ventura Talavera, que tiene 3 preguntas y les voy a dar un pequeño contexto. Nos dice Ventura: he comprado un apartamento y al ponerme en contacto con el administrador de la finca, nada más escriturarlo, me comenta que hay una filtración de agua. Qué mala suerte, ¿verdad? Que proviene llegar y la primera en la frente. Que proviene de este piso y que cae en el garaje. En principio, dice Ventura, en la unión del bajante del apartamento con el bajante general. Yo cuando compré el apartamento, especifica, desconocía esta incidencia al no haberme informado la parte vendedora. Y por otro lado, parece ser que la citada filtración lleva años ya. Al hablar con la parte vendedora me comenta que al menos 5 años. Tiene 3 preguntas. La primera, vamos por partes. ¿A quién corresponde, pregunta Ventura, hacer la reparación? Pues aquí la reparación siempre corresponde a quien causa el daño. Es decir, si fuera comunitario, abonaría a la comunidad de propietarios, pero tal como nos dice aquí, se entiende que parece ser que es privativo. Por tanto, el que tiene que abonar y reparar es el propietario. Uh-huh. O sea, él. Claro, vale, pues en el caso de que le corresponda a él, dice Ventura, que ya yo creo que más o menos se le antojaba, dice: ¿puedo denunciar a la parte vendedora por ocultarme ese problema? Recordemos que cuando escrituró el piso él no sabía que existía esa filtración. Claro, siempre puede demandar a la parte vendedora y el juzgado, dependiendo de las pruebas que se aporten, pues valorará quién debe hacer frente a los daños que ha provocado en el garaje. Uh-huh. Entiendo que es la problemática, reparar no solamente, es decir, esa tubería o ese bajante que nos hablaba con anterioridad, sino también los daños que se hubieran provocado en la otra finca. Y una tercera cuestión, dice: ¿el administrador de la finca tiene alguna responsabilidad por no haber subsanado antes esa incidencia con los anteriores propietarios, teniendo en cuenta que el problema estaba con anterioridad a la compra de la vivienda por mi parte? Esta es la tercera pregunta de Ventura. Yo aquí entiendo que no. Pero muy sencillo, entiendo que no, porque ya los anteriores propietarios eran conocedores del problema. Claro. Y entiendo que se lo habrían comentado o lo intentarían solucionar con el administrador de finca. Y a esa persona, a Ventura, se le informó en el mismo momento en que el administrador supo que era el nuevo propietario. Uh-huh. Es decir, responsabilidad no, porque hubiera responsabilidad en el caso de que fuera comunitario, se supiera que es comunitario y no se hubiera atajado el problema. O no se hubiera comunicado en asamblea o no se hubiera tratado. Entiendo que no. Bueno, pues toda la suerte para Ventura. Cuando esté solucionado el problema nos mandas una foto. Es que también, de verdad que eso es una triste guasa, claro. Pero lamentablemente pues la gente no es sincera cuando hace las cosas. Sincera. Fíjate tú, pero tampoco me imagino que no se dejaría de comprar un apartamento porque tenga una fuga de un bajante al garaje. Efectivamente, pero bueno, claro. La gente es haber así. tratado a lo mejor la cuestión de rebajar el precio en función de lo que costará la reparación, que también se suele hacer en ocasiones. Efectivamente. Bueno, nos llega también otro correo electrónico de Isabel, a la que le gustaría saber qué criterios tiene que seguir el presidente de una comunidad de vecinos para fijar la fecha y hora de una junta. Se pone siempre que le venga bien a él, pero ¿y el resto de los vecinos? ¿No tenemos derecho a opinar?
Vamos a ver, el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal es muy clara. Habla de que la convocatoria de las juntas la hará el presidente y en su defecto los promotores de la reunión. Es decir, como sabéis, pues por parte del 25% de los propietarios se puede instar a realizar una reunión de propietarios. Pero normalmente el que convoca es el que fija el lugar, el día y la hora. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en una comunidad de propietarios de 3 vecinos es fácil ponerse de acuerdo, pero en una comunidad de 500 vecinos es inviable. Claro. Entonces es el presidente siempre en consenso con el administrador de fincas quien fija el día y la hora, pero el presidente es la figura que tiene que tomar esa decisión. Bueno, y atención también a la información que solicita nuestro siguiente comunicante que nos ha dejado esta nota de voz. Hola, buenos días. Mira, he escuchado que en Visesa está buscando viviendas privadas para ofrecerlas en alquiler. Entonces yo quería saber cuáles eran los requisitos, cuáles eran los precios y demás, y bueno, y que cómo había que apuntarse. Venga, un saludo. ¿Cómo hay que apuntarse para esto de uno poder poner a disposición su propia casa a Envisesa para que forme parte del parque público de viviendas y luego Envisesa lo alquile? Hay una serie de condiciones, pero no sé si os están llegando también distintas preguntas. Sí, pues vamos a encaminarla un poco. Envisesa tiene una página web que es muy sencilla, es www.envisesa.org. Y dentro de esa página web existe un programa que se llama de captación de viviendas vacías. Dentro de la propia página web, si se van al apartado de viviendas vacías, opción alquiler. Vamos, es muy sencillo. Yo me he metido simplemente para verlo y allí les viene toda la información y el formulario que tienen que rellenar. Por dar algunas pinceladas, simplemente decir que existe un máximo en la cuantía de lo que se abona al propietario, que son 525 euros mensuales, que se bonifica el 95% del IBI a los propietarios que participen en el programa y que las viviendas, evidentemente, y los propietarios tienen que cumplir una serie de requisitos. Entonces, ahí les vienen todos los requisitos y lo que les puede cubrir y lo que no les puede cubrir y cómo lo tienen que hacer. En visesa.org, en el apartado viviendas vacías, ahí tiene toda la información y la manera de inscribirse. Una última comunicación, la de Luis, que pregunta: ¿puede un vecino con patio comunitario de uso privativo instalar una marquesina? Atención a esto, porque seguro que en más de una ocasión se ha producido esta pregunta o esta circunstancia en los patios de uso privativo. ¿Qué le decimos a Luis? Vamos a ver, en principio nos da muy poca información. Como poderse instalar, claro que se puede instalar, pero todos los elementos que se quieran instalar en zonas comunes deben de contar con la aprobación de la Junta de Propietarios. Aunque el patio sea de uso privativo, como nos dice, lo que es la propiedad es comunitaria y las fachadas también lo son. Por lo que entiendo, una marquesina necesitará instalación en fachada. Por lo que necesita autorización comunitaria, comunicarlo en la próxima asamblea de su comunidad, que lo exponga y los comuneros pues sobre la marcha le darán o no esa autorización para poder realizarlo. Pues ya lo sabe Luis, la respuesta es sí, siempre y cuando haya permiso de la comunidad. Ponemos el contador a cero, se lo recuerdo, másdeunosevilla@gmail.com o sus notas de voz con sus preguntas, sus cuestiones, sus problemas que quieren que le resuelvan los profesionales de la administración de fincas al 648 85 67 80, 648 85 67 80. Me mira Marchacón como diciendo quiero preguntar, pues ya sabes, ahí puedes preguntar lo que quieras. Inmaculada, un abrazo. Un placer, como siempre, gracias, estar con vosotros. Hasta luego. Un abrazo, hasta ahora.